ven con tus problemas al Señor. Así lo hemos titulado este capítulo. Hasta ahí, hasta donde vamos, por lo menos a ver si alcanzamos a hablar hasta allí, hasta el verso 21. Ven con tus problemas al Señor. Es maravilloso el camino del Señor. En el camino de Dios, en el camino que el Señor nos da, hay oportunidad para crecer, para ser más como Dios quiere que seamos, para saber que podemos agradar al Señor, para poder ver también la mano de Dios a nuestro favor. El camino de Dios es hermoso porque contamos con la presencia del Señor. Eso no quiere decir que esté libre de dificultades. No. En realidad, la vida se compone de diferentes cosas, y entre esas cosas diferentes, unas son bonitas y otras son como, que lo impresionan a uno, que uno dice, ay, si podré salir de aquí o no. Pero yo digo que en medio de todo eso es lo bello que tiene la vida, que hay variedad. Uno no puede vivir en un estado permanente de felicidad. O sea, si usted no tiene momentos difíciles, le va a ser complicado alegrarse. Yo he estado pensando por qué el Señor dice en su palabra: alegraos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y lo pone en un solo versículo. Dice: llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Y me pregunto por qué el Señor pone en un solo verso ambos polos que parecen opuestos. ¿Qué dice primero? En ese verso, ¿qué dice primero? Llorad con los que lloran, alegraos o gozaos con los que se gozan. Básicamente, usted no puede permanecer en un estado permanente aquí, estable, de solo alegría, porque no está capacitado para eso. Si a usted todos los días le dan la comida más fina que hay, llega un momento en que a usted se le convierte en rutina y va a despreciar lo que otros anhelan con los brazos abiertos. Hablemos de algún tipo de comida internacional que sea muy apetecida. Pues la gente habla del famoso caviar, que porque dicen que un poquito así, en una tacita así de pequeña, que cuesta $150. Hablan, a ver, ¿de qué otras cosas así como muy finas? Por ejemplo, yo he oído hablar de una famosa carne que la preparan y permanece allí. Le llaman jamón serrano. Pero no es lo que usted le venden en la tienda por jamón serrano. Le estoy hablando del propio, del genuino, del de verdad. Al pasar un día por un aeropuerto, creo que fue el de Madrid, estábamos haciendo escala, íbamos en un viaje, y creo que fue allí que preguntamos por un pedacito de jamón serrano del de verdad. ¿Me puede decir cuánto cuesta este pedacito de jamón serrano del genuino? Sí, señor. ¿Cómo no? ¿Lo pesan? Sí, señor, cuesta unos $300.
unos 600.000 pesos. Y dije, uy, entonces ¿cuánto cuesta la pierna completa? Dijeron, bueno, depende, si es el más curado le puede costar 3,5 millones la piernecita de jamón serrano. Entonces la gente compra su pedacito jamón serrano, que es una pierna de cerdo preparado como ellos lo hacen, y yo no sé qué más, lo dejan ahí y con todo su tratamiento, etcétera, y la persona lo compra, lleva su piernecita de que no es tan grande, una piernecita de eso que ya está bien, lo llevan a su casa, lo compraron por 3 millones, 4 millones de pesos, y no se sientan a comerlo todos los días. Dije, se lo va a comer como cuando por ahí salen a comer carne asada por ahí, que piden la porción de a 2 libras. No, ellos lo llevan y usted quiere, sí, esa corneta aquí delgadita, sí, y se las dan para que usted lo coma. Ese no es para llenarse, ese es para probarlo, degustarlo. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Ese no es la comida de todos los días, ese no es la comida de usted llenarse, esa es la comida de usted degustar, de usted ponerla en su paladar, saber, darle vueltas allí en la boca y qué delicia. Pero si a usted le dan eso todos los días y le sirven por libras, mañana a usted no le importa cuánto cueste. Estoy cansado de eso, dice la gente. Porque el ser humano es así. Y con esto de la alegría es igual. Por ejemplo, uno tiene en el cuerpo unas capacidades enormes producidas cuando ciertas glándulas secretan ciertas cosas, así como por ejemplo la adrenalina, ¿no? Que dicen que cuando uno tiene un momento en que le fluye la adrenalina en la sangre, uno hace cosas de héroes, Literalmente le voy a decir algo que a usted le parece chistoso, pero no lo tome como un chiste, es una realidad. Un señor estaba debajo de su carro arreglando su carro y de repente el soporte sobre el que está apoyado el carro, que le decimos nosotros un gato hidráulico, falló. Un automóvil pequeño, pero pesa. Un automóvil pequeño puede pesar 700, 800 kilos. Uno pequeño, más de media tonelada. Y al fallar eso, le cayó encima y el hombre pegó el grito. La esposa salió corriendo y, aunque usted no lo crea, la señora, en medio del susto, alzó, levantó esa parte del carro, lógico, no todo el carro, esa parte, porque tenía otros soportes, pero esa parte lo levantó la señora y liberó a su marido de debajo del carro. Pero no vaya a creer que es que la señora era Charles Atlas. No, en ese momento hubo un golpe de adrenalina en la sangre de esa mujer. Por eso cuando las personas reciben un susto muy grande o tienen una impresión extrema, pueden hacer cosas que normalmente la gente no hace. Saltar una pared que usted dice, ¿y por dónde subió? ¿Por dónde saltó? Después la gente pregunta, ¿cómo lo hizo? Pero dice la ciencia, a uno dice, no, pues entonces vivamos con adrenalina, pero dice la ciencia que si usted tuviera continuos golpes de adrenalina en su sangre, su vida sería supremamente corta. Supremamente corta. Porque eso le acabaría la vida, se la acortaría. Usted no podría vivir demasiado si viviera todo el tiempo bajo los efectos de la adrenalina haciendo maravillas. Entonces eso se deja para ponerlo en el periódico de vez en cuando, ¿cierto? Un día específico sucedió algo y hizo algo, y uno lo ve. Así es exactamente el transitar de la vida en este mundo. Y nosotros lo estamos diciendo hoy porque usted y yo tenemos que estar preparados para que en esta vida que estamos viviendo ahora en Cristo sepamos que esta vida no es un estado permanente donde usted está bajo la gloria de Dios y sintiendo. No, hay momentos en que usted la vida lo golpea
Y el Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y el Salmo 91 es muy diciente, porque dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y luego dice: Él me librará del lazo del cazador. Si habla de alguien que está poniéndole un lazo, y el lazo del cazador se refiere a la forma como en esas culturas cazaban con un lazo a las aves, las escondían en los lacitos, le ponían una trampita y el lazo dice: Él te librará del lazo del cazador. Pero no solo del lazo del cazador, dice también de la peste destructora. Se habla de muchas cosas. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y luego vuelve y dice: no temerás al terror nocturno. Usted ve que está llena de muchas cosas. Ni saeta que vuele de día. Son ataques. Una saeta es una flecha. ¿Qué más sigue diciendo? No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Y habla de pestes. Ni mortandad que en medio del día destruya. Y luego dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ahí habla literalmente de caminar entre los muertos. Imagínense. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Que está hablando en medio de una guerra, de una tragedia. Y es lo que uno a veces no se quiere imaginar en la vida, que uno a veces la vida está diseñada por Dios para cada uno en su transitar, que algunas veces le toca caminar en medio de la tragedia. Y nosotros no estamos preparados psicológicamente para eso. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ahora queremos mirar, mire cómo comienza este verso, este capítulo 35. Dios le dice a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Cuándo le dice Dios eso? Usted estudió conmigo el capítulo 34, ¿verdad? Que dice que los hijos de Jacob van supuestamente a resolver un problema y lo meten a él y a toda la familia en un problema grandísimo. ¿Cuál era la situación ahora? Él les dijo: esta gente se van a unir, se van a levantar contra mi familia, contra todos ustedes, contra mí, y nos van a acabar a todos. Y él lo dijo: y yo tengo pocos hombres. O sea, él estaba en desventaja. Y él vio que se cernía sobre la familia una desgracia por la manera equivocada que sus hijos habían usado para tratar de arreglar un problema serio que habían tenido. Porque ciertamente era un problema, había habido un problema de moral en la familia. Un hombre había mancillado a su hermana. Ellos tratan de resolver esto, cometen una masacre y el padre les dice: ¿ustedes no se dan cuenta lo que han hecho? Estos hombres se juntarán contra mí, me atacarán, seré destruido yo y mi casa. Y ustedes saben lo que ellos le respondieron. ¿Acaso él había de tratar a nuestra hermana como a una ramera? O sea, recuerden que en esa vez pasada mostramos cómo a veces los seres humanos tratamos de resolver nuestros problemas a los machetazos, guiado por nuestros sentimientos. Y aquí hay un padre que dice: ustedes me acaban de meter en un problema grande. Cuando este padre se da cuenta que sus hijos lo han metido en un problema que parece no tener salida y donde toda la familia parecería estar a punto de perecer, Dios le habla y le dice: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Qué le está diciendo Dios? Están en un problema, sí, sus hijos lo han metido en un problema. Pero si usted quiere salir de este problema, vaya a Betel. Betel quiere decir casa de Dios.
y le recordó y le dijo: allí donde hiciste un altar, vuelve y haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano. O sea, ya tuviste una oportunidad cuando estabas en aprietos y pasaste por allí, y allí ungiste una piedra, y allí hiciste un voto. Vuelve allí y haz un altar. Y no le dijo haz un altar así nomás, le dijo haz un altar al Dios que se te apareció. O sea, le está aclarando: usted quiere salir de esto, vaya a la presencia de Dios. Porque lamentablemente cuando nosotros nos enfrentamos a nuestras circunstancias, sobre todo las más duras, y nosotros somos seres emocionales, siempre lo he repetido, somos seres emocionales y tendemos a sufrir esos bajonazos, lo que la gente llama depresión. ¿Qué es una depresión? Es como cuando una globo de esos globos, aquí nosotros llamamos bombas, pero no es una bomba es una cosa que estalla, pero un globo de plástico, esos que los niños inflan o que los adultos los inflan para ellos, está lleno de aire, entonces tiene presión por dentro. Cuando usted le saca el aire, le está sacando la presión, y usted ve como el globo se veía así robusto y comienza hasta que queda sin aire, y usted lo que encuentra es un pedacito de plástico en la mano. Y si una persona sufre una depresión, se le sale la presión que tenía por dentro. O sea, ya no tiene la misma estructura, comienza a desinflarse. Y nosotros tenemos la tendencia a desinflarnos cuando llegan los problemas, de esos problemas serios. Comenzamos a desinflarnos, y en ese desinflarse de la vida del creyente deja de venir al lugar donde debería estar. ¿Dónde? La casa de Dios. Y comienza a tratar él mismo a ver cómo va a resolver sus cosas. No encuentra por dónde, entonces se imagina lo peor, la tragedia. Mire lo que se ha imaginado este hombre: me van a destruir a mí y a mi casa. Él ya veía a los enemigos viniendo tras él. Y es cierto, si usted trata de resolver las cosas con su fuerza, eso le va a pasar. Pero ¿qué le dice el Señor? No, así no. Levántate y ve a Betel y edifica allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano. Y mire lo que dice. Entonces Jacob se levantó y le dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quiten los dioses ajenos que están entre ustedes, y límpiense y cámbiense los vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Se da cuenta que uno necesita recordar que ha habido momentos que uno ha tenido encuentros allá en la presencia de Dios, que ha tenido respuestas. No sé por qué a uno se le olvida. Bendito sea Dios. Y luego dice en el verso 4: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Ese día, hermano, todo el mundo a limpiarse, a arreglarse. Ese día no hubo hombre ni mujer ahí entre esa familia, y en medio del susto todo el mundo se quitó todo el maquillaje y todas las cosas que tenían, y todos los aretes y las cosas, lo que tenían puesto de adorno, todo el mundo. Y dice, se lo dieron a Jacob. Ese día, en el día de la angustia, es más fácil quitar ciertas cosas. Uno está apegado a muchas cosas de esta vida. A veces como que uno necesita un susto grande para desprenderse de ciertas cosas que a la verdad no tienen el valor que uno les da. Amén, hermano. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay muchas cosas que no tienen el valor que uno les da,
que uno se apega a eso porque así es la vida, porque así es como vive la sociedad, porque así es como yo aprendí, porque así es como me criaron, pero esas cosas no tienen ningún valor. Y cuando se encuentran ahora sí entre la espada y la pared y se dan cuenta, y el Padre les dice: ve, aquí la única solución es ir a donde Dios se me apareció. Vamos allá, hagamos un altar, entrégueme lo que tienen por ahí, todos los dioses ajenos, hasta los zarcillos, lo que tienen, o sea, una cantidad de cosas con las que la gente trata de aparentar. Se limpiaron de todo eso, dice la Biblia. Y él lo escondió debajo de un árbol. Porque déjeme decirle que si uno ha de ir a la presencia de Dios, tiene que limpiarse. Usted sabe que usted no se puede limpiar con su propia fuerza, pero hay una manera de limpiarse. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la palabra. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, su Hijo. Y si fuéramos delante del Señor y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. O sea, hay una manera de limpiarse. Primero hay que rendirse al Señor, confesar nuestra situación, porque ninguna persona puede venir con sinceridad al Señor si no le confiesa su situación. No trate de esconderle nada a Dios, hombre, que Dios lo conoce. Dios conoce todas las malas mañas del ser humano. Y lo conoce en particular las malas mañas de cada uno, porque todos no tenemos las mismas mañas. Unos somos mañosos de una manera y otros de otra manera, pero Dios nos conoce particularmente. Si Él nos abriera una libreta para decir: venga, yo le digo como usted, eso de a uno por uno nos decía: vea, usted es así, bocón, lenguilargo, chismoso, interesado por lo que no es suyo. Le diría toda la verdad, porque el Señor lo conoce desde que uno estaba en el vientre de la madre, desde antes que lo formara en el vientre de la madre. El Señor sabe. Hay una gente que no es sino pura apariencia y con los manitos así, pero en el fondo usted sabe que toda esa apariencia no es real. Mejor humíllese delante del Señor y dígale: Señor, mire, lo que yo soy es esto. Dígaselo al Señor, porque el Señor ya lo sabe. No es que el Señor no lo sepa, Él ya lo sabe y lo ha visto toda la vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Hombre, que usted se humille lo suficiente como para reconocer quién es y venir delante de Él y confesarle: Señor, así soy yo, te pido que me limpies, lávame. Al fin y al cabo, la salvación es en Cristo. Cristo Jesús nos salva cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor, nos arrepentimos. Él nos salva, no por obras de justicia, dice la palabra, que nosotros hayamos hecho. En otras palabras, cuando usted viene y se arrepiente y confiesa, no es que realmente usted es más bueno que antes. Lo que está haciendo es sincero con Dios, y usted le corresponde humillarse delante de Él y dejar que el Señor haga esa parte que usted nunca pudo hacer. Hay que limpiarse, hay que dejar que el Señor nos limpie, nos lave con su sangre. Estos se quitaron toda esa cantidad de cosas que tenían encima, y hasta tenían, dice la Biblia, que tenían dioses ajenos. Y los tenían, pero nunca habían reaccionado frente a esa realidad, sino en medio de este susto tan terrible. Porque hay cosas que se convierten como en parte normal de la vida de la persona que dice que es cristiana, y no debería ser así. Pero así somos los seres humanos, y que semejante susto, nos van a matar a todos. Ahora sí, todo el mundo. Mire, no necesariamente usted tiene que ser malísimo para darse cuenta que tiene realmente problemas que arreglar con Dios. En el año 84, 85, no recuerdo exactamente cuál fue, estábamos con uno de nuestros líderes que nos presiden en el Señor en esta obra, en la ciudad de Santiago de Chile.
Sería como un cuarto para las 6 de la tarde, era hora de verano, el sol todavía se veía bien, o iban a ser las 7, no recuerdo bien, pero era ese momento. Y estábamos orando alrededor de la plataforma antes de comenzar el culto, cuando se vino aquello que yo nunca había experimentado, un terremoto. No un temblor, un terremoto. O sea, una cosa que no le puedo explicar bien. Sencillamente con esas palabras se lo digo. Eso es que usted no puede explicarlo bien. Usted no se explica cómo la tierra puede hacer de todas esas maneras. Eso es como hacia arriba y hacia abajo, como hacia los lados, como, sí. Mejor dicho, yo seguía ahí orando porque ¿qué más hace uno? Orar. Pero yo alcancé a sentir y todo y a quedarme ahí. Los hermanos salieron, todos se fueron porque ellos de esa tierra saben cómo es. Salieron y se pararon debajo del marco de la puerta, que dicen que ahí debajo del dintel es el lugar más seguro. Yo no sé si más seguro para morirse o como sea, pero en todo caso ellos se pararon ahí. Yo no creo que en un terremoto haya muchos lugares seguros, ¿sabe? Pero pues los que están en esa cuestión como de supervivencia y todo, dicen que ahí es el mejor lugar. Los hermanos alcanzaron a ir allá, se alcanzaron a dar cuenta que yo no estaba allá. Un hermano volvió otra vez hasta aquí, me levantó literalmente. Yo estaba tranquilo ahí orando, mientras yo estaba orando estaba tranquilo. Me levantó literalmente por aquí, por el cuello del saco y la camisa así. En medio de un susto pasan muchas cosas. El hermano me levantó de así como si fuera un muñeco. Y cuando yo me levanté así, yo está temblando, me dijo, un terremoto. Me llevó hasta allá, hasta debajo del marco de la puerta donde estaban los demás, que había un grupo, ya no estaba todo, pero había un grupito, no era muy grande tampoco la iglesia. Y cuando yo vi a la gente, que yo los vi, hasta ahí yo no había sentido miedo. Pero cuando yo le vi la cara a la gente, yo miré la cara de la hermana que estaba al frente de la iglesia, pálida, como transparente, como un color raro, y esas lágrimas que se le escurrieron los lagrimones no solo a ella sino a los demás, y así yo sentí algo parecido. Eso como que es un virus que se transmite, no sé qué es, pero el pánico es como que cuando usted ve a alguien en pánico, usted, si es propenso a eso, podrían transmitírselo en un segundo. Cuando yo vi eso, sentí que me bajó algo y quedé ahí. En ese momento ya no pude correr, no pude decir, no pude nada. Solamente alcanzaba a hablar y a pensar y a decirle, Señor, y como le estoy diciendo que todo eso transcurrió en un solo momento, el pastor que estaba conmigo, que es uno de nuestros líderes, en ese tiempo estábamos más jóvenes, lógico, estamos hablando del 85, 84, me aló, me sacó a la calle. Había un andén ancho, como unos 2 o 3 metros, y el hermano tenía una reacción diferente a la mía. Yo quedé paralizado y él quedó, ¿cómo se dice eso? Hiperactivo, como diríamos, como un cauchito. Hermanos, yo les digo que es feo. No quiero nunca pensar en un terremoto. Es horrible. Suena una cosa horrible, como si vinieran 100 trenes por debajo de la tierra. Uno no puede explicar exactamente cómo es. La cabeza se le pone uno así grande. Yo sentía que me pone la cabeza así. Y el ruido, la cabeza así. Y se vino el poste encima, casi me pega en la cabeza, pero yo no alcanzaba. El hermano me aló el poste y saltaba y me alcanzaba a quitar a mí. Cuando ya para allá, se vino la pared de atrás. Y ya que nos vieron la pared, el hermano estaba supremamente activo, como si lo inyectaron eso que yo le dije ahora, adrenalina. Y yo sentía que el piso estaba así como por debajo era hueco, y sentía que se iba a abrir
y uno iba a caer de ahí para abajo. Y estoy diciendo lo que yo sentía. Si no era, no importa, gracias a Dios no se abrió para mí no abrió. De todas maneras, eso era lo que yo sentía, mi sensación. Habían unos carros que no pudieron, que quedaron ahí porque era una avenida al frente, y yo vi como dos carros que estaban uno al otro se pegaban así, de lado. Horrible. Estallaban los bombillos que estaban en los postes. Los vidrios de las casas, uno decía que estallaban los vidrios de las ventanas, que salía humo, no era humo, era tierra. Al moverse todo, salía como polvo de los tejados. En fin, eso duró casi 2 minutos. Desde que comenzó hasta que terminó. Yo les digo que es feo. Y en ese tiempo yo me arrepentí delante del Señor y no sé de qué. Porque he sido cristiano y era predicador, era pastor, y no soy pastor por profesión. Yo realmente amo al Señor, se lo digo con sinceridad. O sea, yo no estoy aquí por profesión, o sea, no, para mí este no es el modus vivendi, aunque el Señor me sostiene porque me llamó de tiempo completo, pero no es esto no es para mí una profesión. Así que yo sé que yo amo al Señor y yo sé en mi corazón que yo amo al Señor y que quiero vivir para Dios. Y en ese tiempo yo vivía para Dios y no sé cuántos pecados, pero yo le pedí al Señor que me perdonara a todos. ¿Cuáles? Yo no sé. Igual le pasó a Isaías. Isaías en un momento determinado sintió que se iba a morir y él dijo, y eso y allí, así. Igual me pasó a mí y parece que a todos los seres humanos nos pasa igual. Necesitamos un susto bien grande para que reaccionemos a la realidad de que debemos depender de Dios y de su misericordia y limpiarnos y pedir al Señor su misericordia. En el verso 5 dice que salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en los alrededores. Oiga, ¿y qué cosa? No persiguieron a los hijos de Jacob. Después de haber hecho eso, de haber decidido limpiarse y de haber decidido vamos a ir a la presencia de Dios, dice entonces, mire lo que dice. No dice entonces los demás no los persiguieron, dice entonces el terror de Dios. Oiga eso, entonces el terror de Dios cayó sobre las ciudades vecinas. Fue la intervención de Dios. El terror de Dios cayó sobre las ciudades vecinas y no los persiguieron. Para que usted se dé cuenta que nosotros lo que más necesitamos es al Señor. Y es a veces cuando hay problemas lo que uno menos se le ocurre, ¿no? Hermano, ¿por qué no ha culto? Hermano, estoy desanimado, tantos problemas, y eso que uno es cristiano. Hermano, pero vamos a orar. No, pero ¿para qué ora uno si con tantos problemas? Pero hermano, venga, yo le ayudo. Yo no, que está la vida uno, todo el mundo me ha dicho igual y yo me he querido, sí, yo he querido, pero es que así somos los seres humanos. Pero Dios, que es amoroso, misericordioso y que nos conoce, el Señor nos ama y nos conoce. Nos pone a alguien ahí que nos insiste como Jacob. No, Señor, es que vamos a ir a levantar el altar. Nada de que si quieren o no quieren, aquí no hay escapatoria, vamos para allá. Gloria al nombre del Señor. Y yo le doy gracias a Dios por Jacob y le doy gracias a Dios por las personas que Dios pone ahí al lado de uno o al frente de uno. Le doy gracias a Dios aún por los pastores, por los que Dios ha puesto, gente sincera que le dicen a uno, lo toman de la mano. No, señores, aquí no hay tiempo para la depresión, hay que ir a la presencia del Señor. Porque uno necesita ese tipo de personas a su lado. Oh, que Dios nos ponga líderes que no nos dejen dormidos, que cuando estemos dormidos nos despierten. Líderes que no nos dejen en la depresión, que nos peguen un susto y nos digan hay que ir a buscar al Señor. Que Dios permita que a nuestro lado haya gente con convicciones. Porque para vivir para Dios se necesitan convicciones, mis hermanos. Gente que no tenga puesta la mirada aquí en la tierra, sino en el cielo. Gente que no tenga puesta la mirada en los problemas,
sino en el Señor. Gente que no viva en incredulidad, sino que viva, como dice la palabra, por la fe. Porque el justo por su fe vivirá. Esta batalla no se gana con fuerzas propias. Esta batalla se gana en la presencia del Señor. Levante la mano el que sabe que esta batalla se gana en la presencia del Señor. Y cada día nos acercamos más al final. Gloria al nombre de Jesús. Cada día nos acercamos más al final. En cualquier momento suena esa trompeta, mi hermano. Levante la mano el que es consciente que en cualquier momento suena esa trompeta. En cualquier momento suena la trompeta. Y el Señor dijo: y será como en un abrir y cerrar de ojos. Dice: en un abrir y cerrar de ojos. En un instante. No hay para nosotros una manera muy clara de definirlo. Una vez oí a nuestro fundador, el hermano Ortiz, explicar esto, y él fue y miró, y eso quería decir en un átomo de tiempo, y se puso a averiguar que era un átomo de tiempo, y era una no sé cuánta parte de un segundo, y que no alcanzaba así, ¡tac! Y ya, que ese es más o menos el tiempo que se toma en que los ojos se abren y se cierran, en lo que nosotros llamamos espabilar. Y que en ese mismo periodo, ¡bom!, suena la trompeta y se fue el que se fue. Y el que se quedó, se quedó. Pero nosotros somos de los que nos vamos. ¿Cuántos somos de los que nos vamos? Levante la mano los que nos vamos. No por nuestras fuerzas, no por nuestra justicia, es que Cristo nos ha justificado. Cristo Jesús nos ha santificado. Cristo Jesús nos ha salvado. Cristo Jesús nos ha cambiado. Cristo Jesús nos ha transformado. Cristo Jesús nos ha dado vida eterna. Cristo Jesús nos ha llenado de su Espíritu Santo. Nos ha dado las arras. Aleluya, las primicias está en nosotros. Y cuando ese Señor Jesucristo, que es mi Señor, su Señor, el Señor de todas las cosas, cuando ese Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, suena la trompeta, en ese átomo de tiempo, en ese se fue. Alabado sea el Señor. ¿Usted se quiere ir? Levante la mano si se quieren ir. Levante las dos manos que se quiere ir. Grite un aleluya como que se oiga bien. A ver. Grite otro aleluya así. Santo Jehová. Se va a quedar aquí atrás toda la basura de este mundo. Porque aquí sí que hay basura, hermano. Mucha basura. Pero el Señor es el lirio de los valles. Y Él ha hecho a su iglesia la sal de la tierra, la luz del mundo. Y en medio de todo esto, cuando suene, ¡tac!, se fue la iglesia. Santo. Oh. Será pastor, usted lo dice a cada rato. Sí, Señor. Y no lo voy a dejar de decir. Ojalá en cada predicación, en cualquier momento, con la cuñita. Y nos fuimos. Aleluya. Y hay que decirlo. ¿O usted cree que el Señor nos va a dejar en medio de todo este mundo perverso, corrompido como está, donde todo es legal? El Señor lo dijo: hay de los que a lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno. El mundo no está. Todo lo que usted mira es una cosa horrible, pero en medio de esa cosa horrible podemos decir: hay algo buenísimo. Gloria al nombre del Señor. El poder del Señor está disponible para todo el que se quiera salvar en esta noche, ya sea que esté aquí o que esté en Europa, que esté en el África, que esté en el Asia, que esté en Oceanía, que esté en América, que esté en el Caribe, donde esté, en cualquier rincón del mundo, Dios lo quiere salvar. Pero eso sí, cuando suene, ¡tac!, nos fuimos.
Aleluya. Sálvese ahora, que Cristo Jesús quiere salvarlo. Quiere darle vida eterna. No se pegue de nada. Sálvese, sálvese. Sálvese en Cristo. Aleluya. Pero mire usted que las cosas siguen, y en el desarrollo, en el verso 6 y en el verso 7 dice que Jacob llegó a donde iba, Betel, edificó allí un altar, llamó a ese lugar el Betel. El Betel quiere decir el Dios de Betel, porque en ese idioma él es aplicable para Dios, y Betel, casa de Dios. Entonces el Dios de la casa de Dios, así le llamó al lugar. Edificó el altar porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Pero el verso 8 dice: entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, a la cual llamaron Alon Bakut. Algunos estudiosos y eruditos dicen que ese verso realmente no está hablando del ama de Rebeca. Rebeca era la madre de Jacob. La mayoría de eruditos dicen que realmente en ese verso se está hablando de Rebeca, de la madre, porque ahí en todas esas partes nunca mencionaban la muerte de las ayas o de las amas o de las nanas, como dicen en el idioma nuestro hispano, o como más se llamaría, la nodriza o la que cuidaba, la niñera, la que crió. La mayoría de eruditos concuerdan en que ahí no está hablando del ama, sino de la propia Rebeca, y que por eso dice la enterraron ahí junto a Betel, porque eso no es sino acabando de ofrecer el sacrificio y muriéndose la otra. Y entonces allá habían enterrado debajo de un árbol todos los dioses ajenos y todo lo que le sobraba, zarcillos y cosas en las orejas. Pero aquí tiene que enterrar debajo de otro árbol a la madre, acabando de ofrecer el sacrificio, señores. Lo que yo le decía, uno no está preparado para que esta vida esté llena de todas estas cosas, pero este camino de la vida, aún en Cristo, es un camino salpicado de circunstancias, unas agradables y otras desagradables, pero el Señor es el que tiene en su mano, aleluya, todo el poder y toda la soberanía, y Él sabe cuándo le toca cada cosa a uno en su vida. Y dice que lloraron mucho porque le pusieron un nombre, Alon Bakut, que quiere decir la encina del llanto. O sea, ahí en ese lugar, después de ofrecer el sacrificio, Dios los libró. Qué dicha, qué victoria, qué bendición. Pero ahí mismo se acaba de ofrecer el sacrificio, se acaba de hacer el altar, se levanta el nombre de Dios en alto y a enterrar a uno de la familia. Son cosas como que uno dice: mami, yo no lo comprendo, ¿y por qué Dios permite? Mire, hermano, no se le muere la mamá solamente al creyente, también se le muere al inconverso. Se le muere a la persona más piadosa y se le muere al hombre más malo. La familia se tiene que morir, porque así está establecido, que los hombres mueran una sola vez. Lo que pasa es que uno supone que si acabo de hacer un sacrificio no tiene por qué morirse ni mi mamá, ni mi papá, ni mi esposa, ni mi hijo, ni mi hija, ni nadie en mi familia, que se mueran los demás, pero no los míos, porque somos egoístas también. Por lo general, cuando eso pasa, siempre la preguntica aquello: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué se me murió mi mamá a mí, que yo soy tan bueno, Señor, en cambio aquel otro que es matón, malo? ¿Por qué no se le murió la mamá a él? Eso es una injusticia. La mamá mía no tenía que morir, era la del otro. O sea, dicho en otras palabras, que nosotros a cada rato estamos revelando nuestra verdadera naturaleza.
Una naturaleza que no es para nada conforme Dios espera de nosotros. Pero sea como sea, ya se murió y ya la enterraron. Y déjeme decirle que en medio de su agrado o su disgusto, Dios va a hacer su voluntad. Y Dios no tiene que pedirle permiso a usted para nada de lo que Él hace. Porque eso que usted dice que es mío, no es mío. Sáquese eso de la cabeza. Uno en esta vida se apodera de todo, cuando en la realidad no tiene nada. ¿Está aquí conmigo? Se lo digo otra vez. Uno se apodera de todo cuando en la realidad no tiene nada. Uno dice, por ejemplo, mi casa, suya. Sí. Entonces, ¿por qué le paga impuesto al gobierno? Mi carro, suyo. Sí. Todos los años tiene que mandar. Y si no cumple, lo detienen y guardan el pedazo ese por allá en un patio viejo para que se destruya. ¿Y eso qué es de usted? ¿Qué tal que no fuera suyo? Y uno dice, le presento a mi esposa, suya. ¿Por qué no puede detener cuando se va a morir? ¿Por qué no es capaz de detener la muerte? No es suya. El día que va a morir se murió. Le presento a mi esposo. Es suyo, sí. ¿Y por qué cuando se enferma va a morir usted llora y grita y zapatea y de todo y siempre muere? Y mis hijos, y mi hija, y es que todo es mío. Le presento a mi yerno, es que el yerno también es de uno. Le presento a mi suegra, es que también la suegra es de uno. O sea, todo es mío. Le presento a mi yerno, mi suegra, mi cuñado, o sea, el hermano de mi esposa también, y mi cuñada, y mi primo. O sea, uno se apodera de todo. De todo, cuando en la realidad no tiene nada. Lo único que uno tiene de verdad es la misericordia del Señor, que el Señor se la ha dado gratis. De resto usted no posee nada de lo que dice poseer. Es una ilusión. La palabra de Dios dice que somos administradores, y que lo que hemos recibido son talentos para producir algo, para regresárselo al Señor. Usted tiene sus hijos, se los tiene que volver a Dios. Digo, si los crían el Señor, ellos volverán al Señor, porque no son suyos. Y allá en el cielo no espere que salgan corriendo y que papá, que allá no le van a ir papá, porque el verdadero padre no soy yo, no es usted. El verdadero padre es el Padre de los espíritus de toda carne, nuestro Dios, que es quien de verdad nos dio la vida. Así es que algunos sueñan y hay esas imaginaciones que en el cielo y entonces le cantan las canciones de amor a las novias o a las esposas recién casadas, porque ya cuando están viejitas por lo general no, aunque hay algunas canciones muy así, ¿no? Y le cantan, de pronto algunos le hayan cantado una canción a un viejito, a una viejita, que es su padre o su madre, y se imaginan allá en el cielo y le cantan por eso, para que en la eternidad estemos juntos allá en el cielo. No, olvídelo. En la eternidad su esposa no es su esposa, porque ella no le pertenece a usted. Usted se quiso apropiar que es mi esposa, pero en realidad ella es del Señor, si le ha servido al Señor. Y ella cuando termine sus días se va con el Señor, no con usted. A usted lo deja ahí parqueado, o a usted la dejan parqueada y se va con el que verdaderamente es el dueño. Dígame si puede. Por eso lo mejor que usted puede hacer cuando tiene problemas, venga a la presencia de Dios, que en la presencia del Señor es muy posible pasar los problemas con la mejor opción, con la facilidad mejor que puede haber es en la presencia de Dios. Se llora, se sufre, se entierra al pie de una encina, pero ya por lo menos usted sabe, el Señor se me acabó de aparecer y me acabó de hablar. Y mire qué cosa más terrible. En el verso 9 acaban de enterrar a la mujer y dice: apareció otra vez Dios a Jacob
Y en el verso 16 lo bendijo, le dijo: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob sino Israel. Y llamó su nombre Israel. Y también le dijo: yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación, conjunto de naciones saldrán de ti, reyes saldrán de tus lomos, y la tierra que le he dado a Abraham, a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Y se fue Dios del lugar en donde había hablado con él. Ella acaba de pasar una tragedia. Pero es que así es cuando uno está en la presencia de Dios. Acaba de pasar una tragedia y un llanto grande, y ahora aparece Dios a darle unas promesas preciosas. Si no, no se preocupe, toda esta tierra donde usted está, toda esa que yo le juré a Abraham y todo, esa tierra es para usted. Y le dice más: no se preocupe, crezca, multiplíquese. Y yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para decir algo que me ha estado rondando en mi espíritu por los últimos días, últimos meses, y lo he estado compartiendo con ustedes. Qué tan raro es el Señor que le habla estas promesas a personas ya mayores de edad. En este momento este hombre Jacob está llegando a los 100 años y apenas le está diciendo: crece y multiplícate. Por lo general uno en su vida humana, en su pensamiento meramente humano, uno cree que los años productivos son esos que uno llama los años mozos. Y para su información, mozo o moza no quiere decir lo que la gente cree. En nuestra cultura, por razón de la manera como se hablaba, entendíamos y entendemos que un mozo o una moza es un amante de un hombre o de una mujer. Entonces, si era el amante de una mujer, le decían el mozo. Si era la amante de un hombre, le decían la moza. ¿Por qué? Porque la palabra mozo quiere decir joven. Se supone que el hombre dejaba a la mujer vieja, consiguió una amante más joven, por eso era la moza, o sea, la joven. ¿Puede levantar sus manos y dar gloria a Dios? Uno cree que sus años productivos son sus años mozos, o sea, sus años jóvenes. Pero no puedo seguir, pero le quiero dejar eso claro en su cabeza. Qué raro, pero muchos de los que Dios trató para decirle y emprender cosas grandes eran gente como este hombre ya en los 100 años, en los 80, cuando ya no era tan joven, cuando ya era como mayorcito de edad. Como que se le hace más fácil tal vez al ser humano digerir lo que Dios quiere de él cuando está en una cierta edad y en una cierta madurez. Se le hace más fácil que cuando está por ahí tal vez muy muchacho. Entonces no se preocupe, usted que tiene 50, usted que tiene 55, alégrese, alabe a Dios, todavía hay cosas muy buenas de parte de Dios. Usted que es cuarentona, usted señora que ya perdió la figura, no se preocupe, la bendición de Dios no está en la figura del cuerpo. Póngase de pie. Póngase de pie y de alguna manera digámosle algo al Señor. Digámosle algo al Señor en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Dígale: gracias, Señor, porque aún en medio de todas estas cosas yo puedo venir delante de ti con mis tragedias, con mis problemas, y tú estás ahí. Aunque la vida esté salpicada de dolores, tú estás ahí para mí, y tus promesas para mí son muy buenas.